yo creo que ya podemos empezar, ¿no es cierto? Ya, esto, si hay alguno de los compañeros que pueda ir dando acceso cuando vayan entrando, porque yo ahorita empiezo a compartir y no me doy cuenta cuando van ingresando. ¿Listo? Es que estoy con una sola pantalla ahorita trabajando. Ahora. Entonces les agradezco si van entrando que les vayan dando acceso. Entonces, listo, vamos a empezar hoy con qué. Vamos a mirar la guía, un momentico, voy a compartir y vamos a mirar la guía. Bueno, acabamos de hacer la evidencia que hay plazo hasta el 20 para subirla. El taller de desarrollo diagnóstico organizacional. Ya los estoy empezando a revisar los que han enviado. Entonces, pues ahí vamos. Vamos a iniciar, a continuar para iniciar, nos llevan a hacer la evidencia GA2 21.060.10.23 de la actividad de aprendizaje 1. La evidencia se llama formulación de plan de acción de conformidad al diagnóstico organizacional. Entonces, para esta evidencia vamos a trabajar sobre la matriz DOFA que hicimos. Vamos digamos que es como la línea base sobre la cual vamos a hacer la evidencia. Como siempre, pues voy a ir haciéndoles explicaciones todas las semanas. La evidencia está para entrega el 14 de abril, o sea, más o menos dentro de un mes. Entonces, voy a empezar a hacer las explicaciones y lo mismo la semana anterior a la entrega de evidencia, entonces hago una exposición de cómo debe ir, lo mismo que hice con el taller. Mientras tanto, lo que voy a estar es retroalimentando temas que les van a servir para la construcción de la evidencia. Entonces, en la evidencia, nos piden tener como un proceso que nos lleva primero a partir de la matriz DOFA, a hacer un diagnóstico vamos a hacer como una matriz DOFA agrandada, digamos. Entonces, vamos a partir de las conclusiones de diagnóstico de las oportunidades, las debilidades, las fortalezas y las amenazas. Lo que vamos a hacer es un cruce de cómo una debilidad se puede contrarrestar con una fortaleza y así. Entonces vamos haciendo y de ahí salen o se generan distintas alternativas. Pero para eso, pues nos toca seguir mirando la parte teórica de cómo es la empresa y de cómo están constituidas las empresas. Entonces, básicamente eso es lo que se va a hacer en la evidencia. Les voy a compartir, bueno, entonces era revisando así la guía muy rápidamente lo de la evidencia. Miren, yo les decía que vamos a empezar a coger la matriz DOFA y vamos a hacer una matriz agrandada, una matriz ampliada. Entonces, vamos a empezar a hacer cruces de los factores internos y de los factores externos y a partir de eso vamos a generar algunas alternativas. Entonces, forma parte del proceso de planeación estratégica y del proceso de hacer diagnósticos empresariales que nos sirven para construir nuestro plan de acción. Entonces, nos vamos acá. Voy a cerrar la guía y voy a vamos a compartir, déjame compartir. Perdón, deje compartir, no tengo que compartir. Ay, por ahí hay alguien que quiere entrar.
¿Ya están viendo la diapositiva? Sí, señora. Bueno, entonces, estamos en la fase 2, seguimos en la competencia de coordinar actividades de acuerdo a estrategias y vamos a empezar a ver material técnico que les va a servir para hacer la formulación del plan de acción. Vuelvo y les repito, vamos a ver primero unos días que vamos, 2 semanas que vamos a trabajar la parte teórica y después empezamos a hacer la construcción de la ¿qué? De la evidencia, como igual la evidencia todavía está oculta para ustedes, porque es que no me gusta que empiezan, apenas empezamos a hacer la formación, las explicaciones, al otro día ya hay personas que están enviando las evidencias. Eso lo que casi siempre ocurre es que toca hacer devoluciones. Entonces, mejor que ustedes vayan haciendo la construcción, vayan mirando cómo hacerla y ya después de todas las explicaciones puedan hacer la evidencia. Dentro de estos procesos que necesitamos ¿para qué? Para la construcción de la evidencia y para seguir conociendo y entendiendo qué son las empresas y cómo funcionan las empresas, entonces vamos a trabajar hoy el tema de factores o variables que impulsan los negocios. Factores que son súper importantes para el desarrollo y el crecimiento de las diferentes empresas de cualquier sector. Lógicamente, pues nosotros estamos trabajando en nuestro sector, que es el agrícola o el pecuario, que vamos a trabajar en servicios, que vamos a trabajar en la puesta en marcha de una idea de negocio o vamos a fortalecer ideas de negocio que ya tenemos. Entonces, el primer factor que vamos a mirar dentro de las variables que impulsan el desarrollo de los negocios, vamos a hablar del tema de capital. ¿Qué es el capital de una empresa? En términos contables, ¿qué es el capital? Ustedes ya vieron una competencia, la primera parte de la competencia de contabilidad. Entonces, ¿quién se acuerda qué es capital en términos contables? ¿Quién me quiere colaborar para no estar hablando yo sola? A ver, uno por uno. El capital es el ingreso o la base de la empresa con la que inició. La base, el dinero o los recursos que nosotros tenemos disponibles para el inicio de la empresa. ¿Qué más es capital? ¿Qué más me dice? Mm. Entonces, en términos contables nos dicen que el capital es lo que nosotros, señora. Son los recursos financieros que tiene la empresa o las cosas que tiene físicas de la misma. Lo que pone o sea, es como el capital que le ejerce a la empresa los formadores o dueños, tanto lo que es en dinero como en cosas materiales. Bueno, listo. Y entonces, cuando hablamos nosotros en términos contables, antes de leer esta definición que tengo ahí, en términos contables, es decir, pudiéramos decir en términos sencillos que el capital es lo que nosotros, bueno, cuando vamos a arrancar una idea de negocio, es lo que nosotros, los recursos que nosotros tenemos para dar inicio a esas, que esos recursos se pueden ver reflejados en dinero en efectivo, en recursos financieros y en talento humano que se convierte en términos financieros. En las finanzas, todos nosotros lo volvemos, en el área financiera, nosotros todo lo volvemos pesos, ¿no es cierto? Entonces, una persona la convertimos en pesos, porque, a ver, tenemos una persona y cuánto nos vale tener esa persona trabajando con nosotros. Por eso es que yo siempre cuando hablo de la parte financiera les digo, en la contabilidad y en las finanzas, nosotros siempre todo lo revertimos a pesos, porque tenemos que cuantificarlo. Entonces, el capital, digamos que son los recursos que nosotros tenemos y cuando para arrancar nuestra idea de negocio.
si ya tenemos la idea de negocio, entonces es lo que tenemos quitándole las deudas o quitándole todos los pasivos, lo que realmente tenemos. Entonces, yo tengo una finca que vale 100 millones de pesos, pero tengo un crédito en el banco que lo tengo respaldado con la finca y el crédito está por 30 millones de pesos. Entonces, realmente mi capital real serían 70, porque los otros 30, así los tenga ahorita y los esté funcionando, no son míos porque los debo o los tengo que pagar en algún momento. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a hacer lectura de de la definición que tenemos acá. El capital es la fuerza matriz, la fuerza financiera matriz que necesitamos para arrancar cualquier negocio, para financiar cualquier negocio, para financiar cualquier crecimiento de nuestro negocio, para tener la posibilidad de estar activos financiera, técnica y en producción de nuestro negocio. Yo no puedo hacer una proyección de un nuevo proceso si no tengo un respaldo financiero, si no tengo con qué hacer esa apuesta. Entonces, en esta definición nos dice, tenemos algo que se llama el capital semilla, que es lo que nosotros tenemos para arrancar nuestra idea de negocio. Pero acuérdese que hay unas personas que ya están trabajando o que están mirando empresas que ya están caminando. Entonces, ¿qué el capital semilla y cuál sería? Perdón, lo que tuvieron para arrancar, pero lo que nosotros tenemos ahorita vigente. Dice, el capital de trabajo son los recursos diarios para funcionar. ¿Qué es lo que yo tengo a diario para hacer el funcionamiento, para comprar insumos, para comprar, bueno, insumos en materia prima es lo mismo, para comprar de pronto un inmueble, para pagar el talento humano? Permitiendo la compra de inventario, contratación de personal, ejecución de estrategias de marketing o de mercadeo. Una buena gestión de capital asegura la sostenibilidad y la capacidad de reacción ante cambios de mercadeo. Lo que les estaba diciendo, el capital es lo que realmente tenemos, es lo que tenemos menos nuestras deudas o menos nuestros compromisos. Y eso es bueno porque a veces, eso es bueno como que siempre lo debemos tener claro. ¿Por qué? Para cuando vamos a tomar decisiones de endeudamiento, no nos endeudemos por encima de lo que realmente nosotros vamos a poder pagar. O sea, si nosotros vamos a hacer una financiación, eso siempre tenemos que tener en cuenta cuánto tengo yo de capital, cuánto vale realmente este caballo que me sirve en la finca, cuánto me vale realmente este corte de pasto, cuánto me vale, cuánto, pero en términos reales. Y sobre eso podemos empezar a hacer una razón para hacer el financiamiento de nuestra empresa. O sea, no nos vayamos a endeudar por encima de lo que nosotros. Claro que a veces el capital inicial, a veces es un crédito, pero es porque nosotros ya tenemos visualizado qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a proyectar, cómo vamos a hacer que ese préstamo después a largo plazo o a corto, perdón, qué pena usted, a corto o a mediano plazo me sea el capital base mío y que ya no sea una deuda. Porque con mucha frecuencia nosotros no tenemos el dinero para arrancar una idea de negocio y nos toca y así han iniciado. O sea, es un porcentaje muy bajo de personas o de empresarios que tienen la fuerza financiera completica para arrancar una idea de negocio. Nosotros en negocios pequeños y en nuestras unidades productivas pequeñas nos tenemos que apalancar. Nos presta el papá, nos asociamos con el vecino, esto, pero a veces con mucha frecuencia nos tenemos que apalancar. Y ese capital es capital semilla, ese apalancamiento, esa deuda inicial es capital semilla. Pero la idea es que ese capital semilla pues se vuelva de nuestra propiedad a través del trabajo que nosotros vamos haciendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Bueno, señora. entonces aquí no, señora.
Y nos hablan de 3 componentes, bueno, de componentes del capital. Entonces, el capital de trabajo, el capital operativo. Entonces, es la diferencia entre los activos, el efectivo del inventario y los pasivos. Entonces, es lo que realmente tengo, lo que yo les estoy diciendo. Si tengo una finca que vale 100 millones, pero debo de esos 100 millones en salarios, en un crédito al banco, en pago a proveedores, en esto, debo 30 millones, realmente mi capital de trabajo son 70 millones, porque con lo otro yo me estoy moviendo, pero se lo debo a terceros. Entonces, el capital de trabajo es lo que yo realmente tengo. El capital semilla es la inversión inicial, que es fundamental para hacer el lanzamiento de nuestro producto, para hacer las investigaciones iniciales, para hacer el desarrollo del producto, de nuestra idea de negocio. Aquí hablamos de producto, pues estoy hablando también de idea de negocios. Acuérdese que yo puedo tener capital semilla para un proceso dentro de la empresa. O sea, no necesariamente estoy hablando de toda la idea de negocio. A veces estoy hablando de que yo tengo una idea de negocio y estoy creando, bueno, estoy con árboles frutales y me está yendo muy bien con el mango y quiero hacer una diversificación y quiero poner unas plantas de cítricos. Entonces, ¿qué pasa? El capital semilla puede ser para ese nuevo proceso. O sea, cuando hablo de capital semilla, no se habla solamente de capital semilla cuando es para el inicio de una idea de negocio. Capital semilla también hacemos referencia cuando es el inicio de un nuevo proceso o de algo novedoso que nosotros vayamos a hacer o de una nueva inversión que vayamos a hacer dentro de nuestra productiva. También hablamos de estrategia. El capital en relación a algo que se llama estrategias de crecimiento. Entonces, es cuando yo reinvierto parte de mis ganancias en el crecimiento que yo voy a tener. O sea, yo tengo proyectado crecer y parte de mi capital, de las ganancias o del capital que yo tengo, siempre lo voy a utilizar y eso puede ser como una política que yo tenga. Voy a dejar de todo el proceso financiero de mi empresa, en cada cierto tiempo voy a dejar una cantidad para reinvertir en el crecimiento. Entonces, eso se llama capital para utilizar para la estrategia de crecimiento. De mi capital en un ciclo contable, siempre voy a dejar, y eso puede ser una política de crecimiento, una estrategia o una política que yo defina dentro de la estructura de crecimiento de mi empresa. Ah, bueno, yo quiero crecer, pero ¿cómo hago? Si entonces no voy a dejar un porcentaje, el 1, el 2, el 5, el 8% de lo que me genere en el ciclo contable, de lo que me genere el producto que estoy desarrollando. Voy a dejar cierta cantidad ¿para qué? Para reinvertirlo, pero reinvertirlo ¿en qué? En investigación o si tenía 50 árboles de mango, pues entonces voy a ver si logro tener 55 o 60, no sé, por dar como un ejemplo de hacia dónde uno puede ir creciendo. Entonces, estamos hablando de 3 elementos o componentes dentro del capital: el capital de trabajo, el capital de semilla y el capital que nosotros dejamos como estrategia de crecimiento. ¿Por qué decimos que el capital es impulsor del crecimiento? Acuérdense que el tema de hoy es factores y variables que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a que nuestro negocio no se quede en la misma estancadito, ahí sí uso el término estancadito, estancado en el sitio de donde yo salí. Yo empiezo un negocio y mi idea, acuérdense cuando yo les estaba contando de las características de una empresa. Yo tengo una empresa no para quedarme ahí toda la vida.
Yo tengo una empresa, una idea de negocio con la idea de crecer, de que esa idea de negocio me genere un lucro, acuérdense, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el capital impulsa el crecimiento? Dice, porque me ayuda a tener una salud financiera. ¿Qué quiere decir una salud financiera? Es la tranquilidad de tener el recurso para pagar todos mis compromisos, para crecer, para reinvertir. Ahora nos dice, nos da la posibilidad de tener negocios cíclicos. Entonces, ¿de qué nos están hablando ahí? De que hay negocios y en el sector agrícola y pecuario hay negocios que son cíclicos. ¿Qué quiere decir un negocio cíclico? Con ustedes es algo muy sencillo de explicar y es, por ejemplo, las cosechas. Un negocio cíclico en otro entorno que no sea el agrícola y pecuario, entonces es cuando tenemos oportunidades dentro del año donde yo voy a vender más. Entonces yo tengo un almacén de ropa y en diciembre normalmente tengo unas ventas más amplias porque es una época donde la gente hace inversiones para comprar, porque estamos acostumbrados, porque nuestra cultura nos han inculcado que ojalá en diciembre podamos comprar al menos una muda de ropa. Entonces, a la gente que tiene almacenes de ropa, su negocio dentro de los ciclos de crecimiento de su negocio se pueden proyectar para que para esa época tener un capital más apropiado para que en esos ciclos que son buenos para su negocio, tener cómo invertir. Entonces ustedes también, si están en cosecha, si están por, por ciclos de tiempos, de climas, entonces es mejor hacer inversiones y tener. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Tenga capital para cuando lleguen esos ciclos donde usted es más productivo, donde usted le va a ir bien, tenga la posibilidad de tener un flujo de caja adecuado. Validación y expansión. Dice, el buen negocio, el buen manejo de capital me da la posibilidad de crecer, que es lo que pues también les he venido como diciendo. Dice, adaptación al riesgo. En todos los negocios y en todas nuestras actividades siempre tenemos un factor de riesgo, así nosotros hayamos planeado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos ejercicios de planeación, cuando tomamos decisiones más pensadas y más consensuadas, esos factores de riesgo se minimizan. Pero entonces para tener en cuenta dentro el tema del capital, entonces tenemos que, el capital no es algo que está ya solito. El capital se va a mover, va a crecer o va a disminuir de acuerdo a cuáles son los procesos que yo estoy haciendo, a cómo estoy dándole el manejo a mi talento humano, a cómo se mueve el mercado, a cómo está la competencia. A veces yo tengo algo muy bueno en el mercado y llega un factor endógeno que es una competencia muy fuerte y me hace disminuir mis ventas. Entonces, el capital es algo que me respalda mantener esos en vistes o esos puntos críticos que yo puedo encontrar en el entorno para no irme a quebrar, para poder esto. Entonces, el capital me da esa posibilidad. Por eso me dice, es impulsor de crecimiento, porque me ayuda a tener como la tranquilidad y el factor de esa tranquilidad y esa salud financiera que habla arriba, me está dando la posibilidad de que cuando yo tengo riesgos o cuando me enfrento a riesgos, voy a estar más tranquilo, voy a poder tomar decisiones de una forma más acertada, porque voy a tener los elementos necesarios para esto. Entonces, dice, el capital, ¿cuáles son las fuentes de capital? Primero dice, son las fuentes del recurso propio. Los ahorros, las reinversiones de algún dinero que yo tenga, la posibilidad de que en mi familia
por tradición tenemos y lo hemos conservado. Entonces, ese es el capital propio. Inversionistas y fondos, entonces, cuando yo me asocio o busco quien me apalanque mi idea de negocio, entonces tengo un inversionista. Aquí hablan de capital de riesgo porque cuando el inversionista, cuando alguien va a hacer inversión en mi proyecto, en mi idea de negocio, yo tengo que mostrarles una idea de negocio sustentada y siempre haciendo énfasis de que lo que vamos a hacer es a disminuir el riesgo de que no nos vaya bien. Que estamos haciendo todas las cosas también pensadas que estamos disminuyendo riesgos. Financiamiento externo, entonces dice préstamos bancarios de amigos, de familiares. Este capital semilla en inversionistas y fondos es porque lo tenemos aparte de préstamo. ¿Por qué? Porque son inversionistas, querría decir que se vuelven socios míos. Entonces, por eso el capital es de nosotros. Y cuando hablamos de financiamiento externo, sí es cuando yo le pido el favor a otra persona ajena a mi negocio que me apalanque. Entonces, voy al banco, hago un crédito. Le digo a mi papá que me preste la plata para mi negocio, pero es completamente aparte de mi relación familiar. Es para mi negocio y el papá me está haciendo el favor de prestarme plata. Financiamiento a través de familiares. Me lo está prestando a mí porque el negocio es mío. Yo asumo los riesgos y yo pago después esa plata, pero el negocio es mío. Es diferente a cuando yo estoy en un negocio familiar y todos aportamos, porque entonces ahí se vuelve a capital semilla a partir de inversionistas. Si hay alguna duda o alguna pregunta, por favor me interrumpen. Entonces, en conclusión, ¿quién me ayuda a leer acá esta diapositiva? Yo, profe. A Hola. ver. ¿Sí? Dice, capital refiere a la capacidad de atraer nuevas inversiones en actividades que son rentables, que generan riesgos calculados y que presentan escenarios confiables de condiciones. Los capitales se aplican en las empresas para la implementación de activos, para mejorar sus capacidades instaladas, ampliación de activos o medios productivos como maquinarias, terrenos, bodegas, etc. Me pierdo el renglón. Estos capitales disponibles en el entorno local o internacional buscan escenarios de actividades que presenten estas condiciones favorables. Y en Colombia, uno de los sectores más prominentes para nuevos capitales son los relacionados a los mercados verdes, agropecuarios, por lo cual hay que buscar la manera de seguir atrayendo dichos capitales y el desarrollo de empresas del sector. Bueno, esto es una invitación, es una conclusión a decir que el capital es un factor súper importante, es, mejor dicho, es una de las bases para yo arrancar mi idea de negocio, ¿no es cierto? Que lo puedo, que siempre, cuando yo tengo la idea de negocio, siempre debo hacer el cálculo de mis riesgos, pero desde que yo lo haga consensuado y pensado, esos riesgos los voy a minimizar. Mejor dicho, yo no monto un negocio pensando que mañana voy a quebrar, ¿no es cierto? Lo monto sabiendo que puedo tener unos riesgos, que tengo unos factores externos y yo mismo puedo tener unas debilidades, pero no importa. A pesar de eso, yo estoy dispuesto a mejorar, a minimizar esos riesgos. Pero el capital sí es súper importante. Entonces, ¿para qué se usa el capital? Para crecer, para comprar activos, para pagar mano de obra, para pagar maquinarias, para pagar bodegas, entonces todo lo de infraestructura, para compra de materia prima. El capital es súper importante, porque si no lo tenemos, pues es muy difícil. O sea, siempre hay, para arrancar una idea de negocio, siempre tenemos capital. No podemos pensar en una idea de negocio donde no tenemos que hacer una inversión, no tenemos que hacer una compra o no tenemos un respaldo, no tenemos una silla y un asiento donde sentarnos desde lo más básico. Entonces, por eso el capital es un factor que es importantísimo para la generación de la idea,
para la permanencia de la idea y para proyectar el crecimiento de mi idea de negocio. Seguimos con la otra variable o el otro factor, que es la competencia. ¿Qué es la competencia? Pregunto. ¿Qué es competencia? ¿Nadie sabe qué es competencia? Uno por uno. Competencia es como una fuerza de impulsar los negocios. ¿Es como qué? Es como la fuerza para impulsar los negocios. Algo así. Si no tenemos competencia, ¿no podemos iniciar un negocio? No, señora, pero, o sea, puede ser, digamos, como un motivo para empezar, digamos, una motivación también, ¿no? Puede ser una motivación. Ujú. Profe, yo Señora, creo que la competencia para mí, pues digo yo que es como, no sé, como una rivalidad que existen como entre las empresas, o sea, unos Ujú. compiten con otros. Ujú. Sí, también. Entonces, cuando nosotros hablamos de competencia en términos empresariales, porque hay muchas competencias, hay competencias deportivas, hay competencias en la familia, con nuestros hermanos, podemos tener una competencia por quién saca las mejores notas y el que saca las mejores notas, entonces los papás le dan un premio y eso, pero básicamente es otra persona haciendo lo mismo que hago yo y en las mismas condiciones. Entonces, el ejemplo que les está dando del papá, que de los hermanos y del papá. Los hermanos están en las mismas condiciones, se alimentan igual de bien, tienen todas las condiciones dentro de su entorno, en su casa, en su familia, tienen las condiciones de adaptabilidad, de todo, están iguales. Dos hermanitos están iguales. Entonces, en la competencia toca tener en cuenta eso. Cuando hablamos de competencia, porque hay muchos tipos de competencia, en una competencia ideal es cuando nosotros estamos con personas que están en las mismas condiciones mías, produciendo el bien o el servicio el buen producto. Cuando hablo de bien, es producto, ¿no es cierto? El producto o el servicio que yo ofrezco. Entonces, personas que en igualdad de condiciones a mí tienen el mismo producto, que lo vamos a sacar al mercado. Entonces, en términos generales, aquí nos dice que la competencia es un factor que impulsa los negocios. ¿Por qué? Porque si yo tengo otras personas haciendo lo mismo, yo empiezo a generar ideas porque yo no puedo hacer exactamente lo mismo. Yo tengo que hacer, ¿qué voy a hacer yo para que el usuario final me escoja a mí y no escoja la competencia? Por eso dice, la competencia es un factor que impulsa. Porque si yo tengo a otro haciendo lo mismo que yo, en el mismo espacio geográfico, ofreciendo el mismo producto, pues yo tengo que le doy un valor agregado a mi producto para que los clientes me escojan a mí. Aquí dice, dentro de la legislación colombiana hay normas que promueven la competencia. A nivel internacional hay tratados de libre comercio, hay posibilidades de exportar con unos beneficios, hay posibilidades para los inversionistas extranjeros, la posibilidad de venir acá con sus productos. Entonces, la competencia no es solamente esa rivalidad que yo tengo con mi vecino haciendo lo mismo, vendiendo el mismo producto, sino la competencia tiene que ver también con una cantidad de factores económicos y de políticas institucionales que me van a permitir a mí crecer. Quiero que la veamos en términos más amplios que simplemente tener unas personas que hacen lo mismo que yo y con las que tengo que competir por los clientes.
No, lo vamos a mirar en un aspecto más amplio como la posibilidad de que como estoy en ese mercado donde hay varias personas o varios equipos haciendo lo mismo que yo tengo que impulsar mi negocio para que sea realmente muy bueno y los clientes me prefieran a mí. Por eso decimos que la competencia es una fuerza que impulsa el negocio. Dice, nos obliga a innovar, nos obliga a mejorar la calidad del producto, nos obliga a hacer el análisis. Cuando ustedes están haciendo el análisis DOFA y empiezan, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo bien? ¿Qué es? ¿Por qué será que a mí no me compran y a mi vecino sí le compran? Entonces, la competencia es un factor o una variable, sí, un factor o una variable que me estás invitando en forma permanente a hacerme un proceso de autoevaluación. Porque si yo tengo a alguien que está vendiendo lo mismo que yo estoy vendiendo, y además si ese alguien vive enseguida mío, por ejemplo, productores de leche o productores de carne, ¿y por qué él produce más o por qué la leche de él es más rica? Porque las vacas producen un litro más de leche que las mías si estamos supuestamente en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, por eso nos hablan de la competencia como la fuerza que en este lapso de lo que estamos haciendo, la competencia como una fuerza impulsora de mi proceso productivo, que me ayuda a hacer autoevaluaciones y a partir de eso a tomar decisiones también. Entonces, ¿en qué podemos hacer competencia? En innovación y mejora continua, en análisis estratégico y en enfoque al cliente. Entonces, la competencia en innovación y en mejora continua, lo que nos está diciendo es, yo tengo siempre que estar pendiente de lo que están haciendo mis otros pares, los que están haciendo lo mismo, el mismo proceso o están sacando el mismo producto. ¿Para qué? Para ver cómo yo le pongo un factor diferenciador a mi producto. Entonces eso es hacer innovación, ponerle un factor diferenciador, un empaque. Ay, no voy a vender en bolsas de plástico, sino voy a invertir en bolsas reciclables. Ay, pero es que esas bolsas me puede salir más caro. Ah, no voy a entregar canastas, que las canastas me las devuelvan. Voy a hacer. Y entonces empieza a generar una cantidad de estrategias, porque es que innovar no es bajar la luna y con la luz de la luna alumbrarnos nosotros. Pues eso puede ser muy importante y lo pueden hacer otros que están investigando por allá en la NASA. Pero nosotros vamos a hacer innovación a partir de cosas pequeñas. Cuando nosotros empezamos a generar cambios en el proceso productivo desde la base de lo más pequeño, ahí estamos innovando. Si yo antes regaba todas las mañanas con una manguera y ahora pongo, en lugar de yo levantarme a las 5 de la mañana a regar con una manguera, tengo un aspersor que acá llego y lo prendo o lo tengo programado para que se prenda a las 5 de la mañana cuando yo me levanto, esa manguerita está ya caminando solita. Eso es innovación y no es algo muy complicado. Yo no lo hacía antes, ahora lo hago. ¿Y qué pasa? Esa innovación, ¿por qué? Eso me genera a mí la posibilidad de, en lugar de estar con un obrero, estar yo allá regando, mientras las máticas están regando solitas, por algo de tecnología sencilla, yo puedo estar haciendo otro trabajo, y ese otro trabajo me puede generar a mis recursos. Entonces, tenemos que mirar que la innovación, que nosotros podemos innovar en cosas a partir de cosas que no son muy complicadas, pero que tenemos que empezar a hacer. ¿Y para qué hacemos eso también? Para garantizar competir en unas condiciones que me permitan a mí garantizarle a mis clientes productos de excelente calidad, procesos de excelente calidad. Análisis estratégico. La competencia sirve para hacer análisis estratégico, para hacer análisis de mercado, para hacer análisis y para hacer y finalmente para revisar en qué yo
estoy muy fuerte y en qué tengo debilidades. Y a partir de eso, en tomar decisiones. Dice, la competencia con enfoque al cliente. Yo les estaba hablando de la competencia. ¿Qué hace el otro y por qué será que vende eso? Pero entonces si yo empiezo a decir, voy a crear estrategias innovadoras, por cierto, en atención al cliente. Entonces, bueno, ahora todos tenemos teléfono. Casi todo el mundo tiene teléfono. Y entonces dicen, bueno, vamos a empezar a innovar. Vamos a crear una página y le voy a enseñar a mis vecinos. Bueno, no voy a utilizar el Facebook para algo más que estar chismoseando qué hacen los otros. Lo voy a utilizar para mercadeo. Y eso es competencia con enfoque de cliente, porque yo sé que ahora todo el mundo tiene celular y mucha gente tiene Facebook. O bueno, hablo de Facebook como una de las aplicaciones que se podrían utilizar. Entonces, ahí voy a hacer videos de TikTok contando cosas interesantes de lo que yo estoy haciendo. Entonces, con enfoque al cliente, pensando en el cliente y también pensando en hacer cosas diferentes a lo que hace mi vecino para garantizar ventas, para tener a sus clientes contentos. No quiere decir que yo me los vaya a robar, no, pero de pronto sí, porque si yo hago cosas interesantes, al comprador eso le llama la atención. La competencia a nivel de la eficiencia en la operatividad de de las actividades que nosotros hacemos. Cuando yo mejoro mi productividad, cuando optimizo mis procesos, cuando estoy pensando en darle factores diferenciadores a mi producto para hacer un producto de mejor calidad, entonces estoy pensando en que yo voy a vender más que el que está al pie mío, o el que está lejos pero que es competencia mía, o el que trae productos importados de China de algo parecido a lo que yo hago, o lo mismo. Entonces, imagínense, voy a sembrar frutales, pero es que de Argentina y de Chile me están trayendo unas manzanas súper deliciosas y yo cómo voy a competir con eso. Bueno, pues yo aquí no tengo manzanas de esas así tan exóticas como las de ellos, pero yo tengo aquí la manzanita criolla y empiezo a promoverla y empiezo a partir de estrategias, empezar a decir, no, comamos, consumamos de lo nuestro, miren esto, y cómo nosotros podemos ir afinando la calidad y la manzanita criolla pequeñita que nosotros conocemos, que sabe delicioso, pueda competir con la manzana, que es una fruta que está en todos los supermercados, que la traen normalmente de Chile o bueno, aquí en nuestra región por abajo, por la parte como del valle, están sembrando manzana de ese tipo. Pero el resto nosotros en nuestras localidades, sobre todo en la parte montañosa del oriente, pero igual en el centro y en el occidente donde hay montaña, sacan la manzana criolla, que es deliciosa, que es de un sabor espectacular, y están compitiendo. Entonces nosotros antes decíamos como que comer manzanita criolla, no, eso es delicioso. Y entonces empezar a venderle a la gente a partir de que no compre a la competencia, no compre fruta extranjera, compre fruta de nosotros. Entonces es generar estrategias a partir de lo que está haciendo la competencia. Por eso dice, nosotros operativamente nos podemos volver eficientes a partir de pensar en un factor o en una variable que se llama competencia. Y la competencia entonces es una identificadora de oportunidades. A veces nosotros no tenemos unos clientes o no tenemos dentro de la estructura de los que yo les quiero vender, no tengo niños. Y cuando me doy cuenta, los niños pueden ser un factor muy importante para influir en sus papás para que hagan una compra. Y mi vecino está haciendo una publicidad hacia eso. Yo no les estoy diciendo que se copien de todo lo que pasa al pie, pero sí toca estar pendiente de lo que está pasando al pie de nosotros. De lo que está cuando yo hablo de mi vecino, no necesariamente es el que está aquí pegado a la finca seguida, porque esa finca puede hacer otra cosa. Yo puedo tener en esta finca frutales y mi vecino puede tener animales.
Entonces, pues, no, cuando yo hablo de mi vecino es el entorno en el mercado, qué es lo que tiene. Entonces, revisemos eso, revisemos en nuestro entorno personas que están haciendo o produciendo lo mismo que yo y a partir de eso generemos oportunidades. La competencia nos lleva a definir algo que en términos económicos y en términos de mercadeo decimos lo denominamos la diferenciación, que es simplemente definir una cualidad o un uso de mi producto o del bien que yo estoy generando o de mi servicio que lo haga completamente diferente a lo que encuentran en el mercado las personas que hacen uso o que compran ese producto. Entonces, vamos a mirar, la competencia me obliga a buscar factores diferenciadores. Esos factores pueden ser, no en el producto, pueden ser en la atención al cliente. El producto puede ser lo mismo y yo me puedo diferenciar por la forma como yo atiendo a mis clientes. Yo les entrego en domicilio y los otros no hacen domicilios. Y en eso yo les estoy diciendo que acuérdense lo que hablamos hace ratico, que la innovación no es tan difícil. Innovar es hacer cosas diferentes que pueden ser que antes no las hacíamos acá. Entonces, el monitoreo constante es otro elemento que tenemos que tener en cuenta en la competencia. Siempre nos tenemos que estar fijando en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y ahora con todos esos comercios, con ese e-commerce que, mejor dicho, cogemos el teléfono y nosotros pensamos, hoy quiero comprar un par de zapatos y al otro día me está saliendo propaganda de zapatos en el teléfono. Entonces nos toca mirar cómo le hacemos monitoreo, cómo le hacemos seguimiento a eso que está pasando en el entorno para que la competencia no nos la gane. La competencia también nos obliga o nos invita a hacer procesos de adaptación. A veces nosotros, por costumbre, venimos haciendo algo de una forma, pero cuando nos damos cuenta por qué no nos está funcionando es porque siempre lo estamos haciendo así y no nos damos la oportunidad de hacer cambios. Entonces, la competencia nos lleva a hacer procesos de adaptabilidad, nos lleva a nos hace una invitación a raíz del análisis de la competencia, entonces nos hacen una invitación, digamos, a que tenemos que pensar que nos podemos adaptar a diferentes situaciones. Que antes no sembrábamos bajo invernadero y ahora vamos a sembrar. Bueno, que eso vale un montonero de plata, poner un invernadero. Entonces, diferentes situaciones. Entonces, nos tenemos que adaptar a lo que está pasando. El siguiente factor diferenciador, entonces llevamos dos factores, ¿no es cierto? No diferenciadores, factores que impulsan el crecimiento de nuestra empresa. Llevamos dos, ¿cuáles son? Wow, se me durmieron. Capital y la competencia. Capital y competencia. Listo. Entonces nos vamos con el tercer factor. Vamos a conectar este equipo que me está desconectando. Ya. Entonces, el siguiente factor que vamos a analizar es la tecnología. Definitivamente, innegablemente, tenemos que meternos en este cuento de la tecnología, del desarrollo de tecnología. Nosotros no nos podemos, miren, nosotros podemos tener artículos artesanales, pero lo podemos hacer ya también haciendo uso de la tecnología. Tecnología no implica que yo cambie mis procesos artesanales. No, es que empiece a darles la impronta para mejorarlos. Que yo puedo seguir haciendo artesanía así. Lo que yo hago son mollas de barro y las hago a mano. Ay, no, pues entonces en lugar de tener el tornito ese que yo muevo y pedaleo con el pie, voy a poner un tornito que me ayude a no tener que estar moviendo el pie, sino que se maneje con electricidad. Y yo puedo seguir haciendo mi proceso de mi mollita a mano, de mis ollitas a mano. Entonces,
Con la siembra lo mismo, ustedes tienen unos procesos ancestrales que tienen que seguir cuidando y protegiendo, pero les pueden ir dando la impronta de la tecnología, tienen que ir para revisar los climas, para esto, entonces hay laboratorios de suelos para revisar. Mi abuelo ancestralmente y mi bisabuelo y todos lo hacían así, pero ahora hay tecnología, pues aprovechémosla y utilicémosla, sin dejar porque acuérdense que nosotros también tenemos que hacer, en nuestro sector agrícola y pecuario, tenemos que también que hacer protección de esa tradición. Pero eso no quiere decir que no le metamos tecnología. Sigámoslo haciendo así, pero entonces hagamos la venta por medio de ventas digitales. Pero vamos a ir metiendo la tecnología. Empecemos a hacer el registro de los procesos. Hacemos como ancestralmente lo hemos hecho. Hagámoslo, pero empecemos a llevar registros. Y eso es hacerle una impronta de tecnología. O sea, también cuando hablamos de tecnología, nos pasa lo mismo que cuando hablamos de innovación. No tienen que ser cosas por allá estrambóticas ni nada. No, la tecnología lo que nos está haciendo es una invitación a que nosotros le demos el uso de esos desarrollos que se están dando en nuestro entorno y empecemos a usarlo. ¿Para qué? Para mejorar lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, dice, la tecnología actúa como uno de los principales, en este momento, como uno de los principales motores para el desarrollo empresarial. Nos ayuda a optimizar procesos, nos ayuda, bueno, y tenemos muchísimos elementos para empezar a implementar, muchísimas actividades para empezar a implementar. Dice, nos puede ayudar a hacer cambios o a dar ideas sobre cambios en nuestros procesos operativos, cómo lo hacemos y cómo lo podemos empezar a hacer más rápido. Entonces, nos toca ir investigando. ¿A qué el uso o revisar la tecnología como una variable también nos está invitando es a que nosotros tenemos que hacer procesos de investigación, a que tenemos que estar al día, a que tenemos que estar leyendo, no la primera página que nos salió, cómo siembro fresas, y allá la inteligencia artificial le dice todo. No, espere, ¿cómo lo hacíamos nosotros? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo hago un estudio de suelos? ¿Cómo esto? Porque para eso es que ustedes están estudiando, porque si no, no vengan a sesiones de formación, no miren referentes teóricos y no, váyase a que la inteligencia artificial les haga todo. Se cerró la ventana y se le dio el trabajo. Ay, que sí. Me cierra el micrófono, por favor. Ahora, la tecnología, las áreas claves para el desarrollo tecnológico. ¿Quién me ayuda a leer la primera? Uno por uno. Yo. Optimización de procesos y eficiencia. La automatización de tareas como la gestión de inventarios y la factura, sistemas ERP, libera tiempo para estrategias de valor. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos están haciendo ahí? Hay procesos en los que yo me puedo ayudar con tecnología en cosas fáciles para eso que yo hacía antes de forma manual, lo puedo hacer de forma digital o lo puedo hacer apoyado en un programa, y ese tiempo que yo utilizaba haciendo eso de forma manual, lo voy a utilizar en otros procesos que sean, todos los procesos que yo tengo en la empresa son importantes, pero hay procesos más importantes que otros, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que yo vaya a hacer. Entonces, ¿qué me está diciendo? Utilicemos los sistemas de información, utilicemos las tecnologías para apoyarnos en procesos que se puedan automatizar de tal manera que ese tiempo que yo gestionaba haciendo los procedimientos de forma manual, lo puedo utilizar mejorando
otros procedimientos o mejorando la calidad o haciendo análisis de competencia, haciendo muchas otras actividades dentro de la empresa. La segunda. ¿Quién me está ayudando a leer? Toma de decisiones estratégicas, el análisis de datos, Big Data e IA proporciona información en tiempo real para anticiparse al mercado y mejorar la planificación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Revisemos lo que está pasando en el mundo con el teléfono que tenemos en la mano. No hay necesidad de tener una sala de informática en mi finca, no. Con el teléfono, aquí me está diciendo la Big Data y la inteligencia artificial, que es todos los datos que yo me encuentro en Internet. Pero hay solo una recomendación: filtremos la información. Ahora que ustedes van a ver la competencia de investigación, yo sé que mi compañero Rubén muy seguramente les va a hacer un análisis de cómo filtrar información para que lo que encontremos en Internet realmente sea algo creíble, eso, porque hay mucha información, entonces también ahí podemos pecar. Pero entonces, ayudémonos para nuestra toma de decisiones con el uso, la utilización de herramientas que nos permiten mejorar nuestra gestión, digámoslo así. Seguimos, innovación. Innovación y experiencia del cliente. Permite crear experiencias personalizadas, mejorando la captación y fidelización a través de herramientas digitales. Definitivamente, el que no esté trabajando con herramientas digitales y con tecnología en atención al cliente está quedado. Si nosotros no le damos uso adecuado a eso que se llama el e-commerce, el comercio digital, estamos graves. Si no tenemos la capacidad de hacer un correo electrónico, de tener una base de datos de nuestros clientes, de enviar información, de poner propaganda interesante, de mostrar nuestros procesos, de hacer todo lo que se puede hacer con un teléfono sencillo. No hay necesidad de tener el último de Apple. No. Hay teléfonos muy interesantes que me ayudan a esto. No hay necesidad de tener la sala de sistemas con los editores en la casa, no. En la finca, no hay necesidad. Yo lo puedo hacer, pero no deje de hacerlo. La innovación en el servicio al cliente. Cada vez a la gente le da más pereza ir a un almacén a comprar cuando sabe que lo busca por internet y lo encuentra. Pero si usted no lo muestra de manera eficiente, no lo va a vender. Seguimos con las dos últimas. Conectividad y trabajo remoto. Mejora la comunicación interna y con proveedores, facilitando la colaboración y el trabajo desde cualquier lugar. Marketing y ventas. La presencia online, el uso de herramientas de marketing permiten llegar a nuevas audiencias y aumentar la conversión. Entonces, ¿qué me está diciendo? Estamos en una era donde después del año 2020 tuvimos que adaptarnos a muchísimos cambios. Y esos cambios nos están diciendo, bueno, usted no solamente tiene que hacer trabajo yendo a la oficina, usted puede hacer trabajo desde su casa, pero lo tiene que organizar de manera adecuada, que no se vaya a estar desde las 5 de la mañana y son las 11 de la noche y no se ha levantado ni una vez porque es que este trabajo en casa es terrible. No, todo tiene sus límites, nos están diciendo, hagan trabajo en casa, apóyense, a veces nos rinde más, pero empiecen a garantizar tener conectividad. Ya no se imagina uno áreas de terreno donde uno pase y no encuentre las antenas satelitales, donde no encuentre la antena de
de DirecTV, de esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo eso y a dónde va la reflexión? Aunque nosotros tenemos que estar metidos en el cuento. Nosotros no nos podemos quedar aislados, como un honguito, aislados. No, es que qué pereza tener teléfono. A mí no me gusta porque esa vaina, perdónenme la expresión, suena todo el día y me entretiene y no. Es tenerlo y darle buenos. Eso es lo que nos están diciendo. Y nos va a servir para apuntalar, para dar a conocer a mi empresa, para aumentar mis inversiones, para aumentar mis ganancias y después generar nuevas inversiones. 3 elementos: tecnología, capital y, a ver, no se me duerman. Competencia. Competencia. Muy bien. Entonces nos vamos para el siguiente, que es el mercado. ¿Qué es el mercado? Cuando nosotros hablamos de mercado podemos pensar en muchas cosas. Yo les pregunto, ¿qué es mercado? A ver, 2 personas que me digan si leer lo que está en la diapositiva. Profe, es como el flujo de demanda de bienes, de productos y pues el comercio de estos como logrando como un punto de equilibrio entre oferta y demanda. Bueno, sí, bastante técnica la explicación. Otra definición de mercado. Bueno, a mí me preguntan qué es mercado y yo a veces digo, el mercado es el sitio donde yo voy a comprar. El mercado es la plaza, digamos, de un pueblo. Y entonces ya yo hago el análisis y digo, listo, hagamos el análisis más. Sí, ese es el mercado. Y así se llama, la plaza de mercado. ¿No es cierto? En muchos municipios se llama la plaza de mercado. Y en las ciudades grandes hay plazas de mercado. Y eso es mercado. Mercado es el intercambio de productos. Si lo miro desde el punto de vista de la plaza de mercado, es el espacio donde hay intercambio de productos, donde ofrecen y demandan. Yo como consumidor demando, o sea, es el que voy a comprar, requiero que tengan esos productos, el productor los viene y los trae y es un espacio de intercambio comercial. Esa es una definición de mercado. Otra definición de mercado ya muy técnica, como le está dando la compañera, son los flujos de la oferta y de la demanda pero también tiene que haber como un espacio, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo el mercado como factor de crecimiento de mi negocio. Yo tengo que poner lo que yo produzco en eso que se llama mercado. Lo tengo que poner en la ley de la oferta y la demanda, donde, bueno, yo estoy produciendo pollo y estoy lo estoy vendiendo por presas y no sé qué. Entonces empiezo esto. ¿Qué me toca hacer? Mirar qué está pasando con el mercado avícola en mi región, mirar qué está pasando con con el mercado avícola en mi municipio, después en mi región, en mi departamento. ¿Qué está pasando con la cantidad de carne de pollo que está llegando importada? Porque eso es importante para mí. Y cómo es ese flujo del movimiento de dinero a raíz o a partir de lo que yo estoy ofreciendo. Entonces el mercado también implica pues, que en el mercado vamos a encontrar varios elementos, vamos a encontrar los que compramos, vamos a encontrar los que venden, vamos a encontrar que hay un flujo de dinero, porque pues normalmente se negocia con dinero, vamos a encontrar competencia, vamos a encontrar productos sustitutos. ¿Qué es un producto sustituto? Un producto que haga las mismas veces del producto que yo vendo. Entonces, yo tengo carne, pollo, pescado, carne, pollo, pescado. Bueno, y dentro de las carnes tengo carne de caballo, carne de res, carne de cerdo, carne de perro. Entonces ya, tengo 5 carnes.
Entonces, dentro de las aves, entonces vendo carne de pollo, tengo carne de pavo, tengo carne de pato. Tengo otro poco pescado, entonces tengo bagre, tengo salmón, bueno, en el mercado uno encuentra la gran variedad y la gran diversidad de productos y el asunto con el mercado es que yo tengo que llegar a esa cosa grandísima que se llama mercado con el producto que yo ofrezco. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ahí es donde lo voy a vender, ahí es donde lo voy a entregar. Por eso el mercado es un factor súper importante para impulsar el comercio, para impulsar el crecimiento de la empresa, porque yo llego con mi producto y allá me encuentro con todo eso que les estoy diciendo y ¿qué pasa? Yo tengo que venderlo, tengo que sobrevivir a eso. Entonces, aquí hay una definición más cercana a todo lo que estamos diciendo, ya como esto dice, mercado es el conjunto de transacciones, consumidores potenciales, competencia que actúa como un motor en los negocios a través de diferentes variables denominada marketing mix. Las variables del mercado son producto, precio, plaza y promoción. Analiza estas variables que permite validar oportunidades, reducir riesgos, satisfacer necesidades para asegurar la rentabilidad del negocio. En esto, miren, un análisis de producto, precio, plaza y promoción. Cuando hablo de plaza, estoy hablando del sitio, del lugar donde yo voy a hacer el intercambio. Promoción, las diferentes apuestas que yo hago para poner en venta mi mercado. Promoción no necesariamente siempre implica, cuando a veces nosotros decimos promoción y pensamos como sinónimo de menos precio, ¿es una promoción? No necesariamente. Promoción es que estamos en invierno y yo tuve la opción de tener unos árboles frutales en unas condiciones tecnológicas que me permiten en invierno, que ya no es temporada de esos árboles, ofrecer mi producto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo en el mercado encuentro oportunidades, que yo en el mercado encuentro opciones, pero que yo tengo que participar, porque si yo eso que yo produzco lo dejo adentro, entonces a esperar que venga. Si vienen, vienen, y si no, también. No, uno tiene que moverse. En el mercado le toca estar así, súper activo. Vamos, me van a ayudar a leer esto. Producto o servicio. Producto o servicio comprende las características técnicas, calidad, empaque, diseño y valor añadido que cubren una necesidad del consumidor. Entonces, ¿para qué creo yo una empresa? Una empresa nace a partir de las necesidades que hay en el mercado. Que las necesidades las creo yo cuando tengo una idea súper novedosa y la creo, o son las necesidades que en términos generales hay y yo veo que la gente está necesitando esto y genero mi idea de negocio. Pero entonces es cómo ese producto o servicio está compuesto de muchos elementos. Que sea un producto de calidad. Y eso implica un proceso diferente a como lo hacía antes. Que sea con un precio que sea asequible. Pero a veces yo compro el más caro. Porque a veces compro el más caro, porque bueno, es preferible comprar esto más caro, pero que sale de mejor calidad, a comprar esto de muy mala calidad y mañana me toca venir a comprar el repuesto. Entonces, súper importante. Después viene el precio. El precio es el valor monetario asignado que debe ser aceptable para el cliente y rentable para la empresa, reflejando su posicionamiento. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo, no debo regalar mi producto, pero tampoco me puede exceder en el precio. El cálculo de precio es algo muy particular porque me dicen, en el sector agrícola y pecuario, no les tengo ese dato en este momento. A nivel general, ¿cuánto es
aceptable de ganancia en un producto del sector agrícola o pecuario? Les busco y para la próxima clase les voy a averiguar ese dato porque eso es súper interesante para cuando nosotros hacemos cálculos de cómo debemos hacer el cálculo de precio. Por ejemplo, yo sé que a mí me dicen que cuando hablo de productos alimenticios procesados, o sea, restaurantes, todo lo que es de venta de comida, pero ya con la transformación, o sea, básicamente restaurantes, a usted el negocio le debe dejar una ganancia mínima del 30%. Entonces, ¿yo cómo hago para calcular el precio? Sumo los costos, sumo los gastos, sumo todo y le pongo un valor que es ese 30% que se sabe que debería quedarme de ganancia siempre. Entonces, hacer el cálculo del precio no es una cosa tan fácil. Que es que los vecinos venden a 100 y a mí me toca vender a 100. Ah, no, pues yo lo voy a vender a 101 pesos y voy a justificarle a mis clientes por qué lo estoy vendiendo así. Ahora, plaza. ¿Quién me ayuda? Plaza o distribución define cómo el producto llega al consumidor final, incluyendo canales de venta físicos o virtuales y la logística para asegurar su disponibilidad. Entonces, en la distribución, en el mercadeo, cuando estamos haciendo mercadeo, ustedes tienen una competencia de mercadeo, ¿no? ¿Ya la vieron? ¿La competencia de mercadeo? Pregunto. ¿Ya vieron competencia de mercados? Profe, pues vimos como, sí señora, en la primera fase vimos algo así de mercadeos, algo que tenía que ver con el mercadeo. Pero yo Con no la me profe acuerdo. Fanny. Bueno, listo. Entonces, nos vamos a acordar que es la distribución. La distribución es las diferentes pasitos, las diferentes estrategias que yo utilizo para poner mi producto desde donde lo saco hasta el consumidor final. Entonces, que yo tengo una finca y para sacar mi producto al mercado, yo mismo lo voy a llevar a la plaza de mercado todos los sábados. Aquí en Málaga el mercado es los sábados. Entonces, lo voy a sacar de mi finca y yo mismo soy la que lo voy a llevar hasta la plaza de mercado. Y yo misma lo voy a vender. Entonces ahí hay un canal de distribución que se llama distribución directa porque el mismo dueño de la idea de negocio sale y la pone en un punto donde se comercializa. En el caso que le estoy dando el ejemplo, entonces una plaza de mercado. Entonces, eso es un canal de distribución, pero imagínense que no. Yo estoy en mi finca, pero a mí no me gusta venir a la plaza de mercados todos los sábados. Entonces, contrato con el señor de la chiva que va pasando y va recogiendo la leche para que lleve las frutas que yo produzco y se las entregue a la señora Pepita en la plaza de mercado. Entonces ahí ya estoy utilizando otro canal porque es cómo saco yo de mi finca, la entrego y la monto en un carro para que vayan y la entreguen al consumidor final. Entonces ahí hay otra forma de hacer lo que nosotros llamamos canales de distribución. Que no, que es que esto es súper interesante porque se lo quiero hacer llevar a mi primo que vive en Estados Unidos. Bueno, entonces me toca pensar en un empaque, me toca pensar en esto. ¿Y qué pasa? Vengo y voy a la esquina, son unas frutas, voy a la esquina, a la tienda de la esquina, compré, ahí ya empieza el canal de distribución. Lo tengo que poner en una encomienda, entonces para que se vaya de aquí hasta Bogotá. Entonces ahí va otro canal de distribución. O sea, son las diferentes instancias, se pudiera lo decir así, que yo utilizo desde que saco el producto hasta que llega al consumidor final. Entonces, puede ser la chiva que nosotros conocemos acá, que es el señor que va recogiendo la leche de finca en finca. Puede ser que yo misma lo vaya a entregar.
Puede ser que yo haya hecho un acuerdo con la señora de la plaza y la señora de la plaza lo mande recoger. Entonces, son las diferentes opciones para poner desde el punto 1, que soy yo, hasta el punto 20, que es el consumidor final. Todas las vueltas que tiene que dar, que va en carro, que lo llevan que lo llevan ya empacado por bultos, todos los canales que yo utilice. La promoción, hasta los caballos, forman parte del canal de distribución, porque si yo para sacar de mi finca a la puerta de la carretera tengo que utilizar animales para que me ayuden a cargar, ahí el caballito se vuelve un factor de plaza de distribución. La plaza es donde lo vamos a vender. La distribución es todos los puntos, todo lo que yo tengo que hacer para asegurar que mi producto llegue allá. La promoción. Son las estrategias de comunicación para dar a conocer el producto, incluyendo la publicidad, marketing digital, relaciones públicas y las ventas directas. Bueno, después vamos a tener una competencia grande de mercadeo, entonces ahí no, ahorita no me voy a extender mucho, es todas las estrategias que yo hago para garantizar poner mi producto y que me lo compre. En el mercado tenemos algunos elementos, entonces la personalización, entonces en los nuevos emprendimientos y en los antiguos, no solamente para los nuevos, empieza a haber una tendencia de que a la gente le gusta que la atiendan de manera particular y que le den el valor que quiere como cliente. Entonces, antes, en los municipios no había domicilios. Y nosotros mismos íbamos y hacíamos las entregas, volvíamos, traíamos, o el señor venía acá hasta mi finca y recogía, no sé. Ahora tenemos algo que se llaman los domicilios, entonces empezamos a que tengo que mandar con el domicilio, con el de la moto, que es el domiciliario, para que lleve mi producto. Entonces, si voy a hacer así, en canal de distribución tendría que pensar en un empaque. Entonces, todo eso es lo que a la gente le gusta. A la gente le gusta que la atiendan en este mercado tan globalizado. A mí me gusta sentirme que la empresa me está vendiendo es a mí como persona. Entonces toca tener muy en claro esas líneas por donde nosotros nos vamos a mover en mercadeo. El mercado potencial. Entonces, ¿quién es el mercado potencial? Los que posiblemente me compren o les vaya a gustar. Entonces, si yo lo que vendo es leche, mi mercado potencial, ¿quiénes serían? Familias que tengan niños pequeños, porque normalmente son donde más se consume leche. Entonces, ¿a quién le voy a vender? Ese es el mercado potencial. No a quién le voy a vender, no. ¿Quién dentro del gran mercado potencialmente o por decisión o porque hay tendencia y hay moda o por eso me va a comprar a mí? Entonces ese es el mercado, no es el mercado total, son los que posiblemente me van a comprar. El entorno socioeconómico. Lógico que para hacer mercadeo tenemos que mirar lo que hay en mi entorno. Eso es fundamental. Seguimos con el último factor que vamos a revisar esta noche, que es el de política y gobierno. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Política y gobierno. Esta fuerza y sus factores impulsan los negocios en la medida en que las disposiciones del gobierno y de la legislación promuevan medidas que favorezcan el sector agropecuario, como es la reducción de cargas tributarias o arancelarias a los insumos para el sector, con medidas de acuerdo internacionales de comercio, con políticas de estimulación de créditos de fomento para el sector, con la reducción de impuestos para la maquinaria que requiere el sector agropecuario, entre muchos otros aspectos que pueden favorecer nuevos negocios o mejorar los existentes y que a la postre mejore la capacidad competitiva del sector. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? En el entorno, yo no estoy solito.
Yo vivo en una sociedad, mi negocio, mi finca está en un entorno, forma parte de un entorno. Entonces, ¿qué pasa? Hay políticas, el gobierno. Yo vivo en un país donde hay un gobierno, donde hay unas leyes. Entonces, donde hay unas leyes que me dicen que lo que yo esté sembrando en mi finca tiene que ser un producto legal. Ya, ahí estoy acogiéndome a políticas de gobierno. El gobierno tiene una política para mejorar las vías y entonces eso me va a afectar a mí positivamente o negativamente. Ah, no, pues si van a arreglar las vías me va a afectar positivamente porque me va a hacer más fácil sacar mi cosecha. Pero el gobierno tiene otras políticas que se llaman arancelarias y entonces me pone impuestos. Entonces, pero el gobierno está diciendo, uy, voy a reducir impuestos a cooperativas. Entonces, de pronto una forma de comercializar es aprovechando esas políticas del gobierno para asociarme, porque me están haciendo excepción de impuestos. Me están diciendo, ahora empieza a haber mucha legislación sobre el empaque, sobre que se deben poner los sellos de que estos productos son libres de contaminantes, por eso el mercado orgánico empieza a tener una relevancia importante. Entonces, pero eso todo tiene que ver con políticas del gobierno, con políticas que a veces no son solamente del gobierno, sino que también son internacionales. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso como factor para el desarrollo y para lo que va a ser el crecimiento de mi empresa. Dice, son factores fundamentales para establecer el marco jurídico. ¿Qué tipo de empresa voy a hacer yo? ¿Voy a hacer una SAS? ¿Voy a hacer una cooperativa? ¿Voy a hacer una unipersonal? ¿Voy a hacer qué tipo de empresa voy a hacer? ¿Me voy a asociar? ¿Voy a hacer una mixta donde yo aporto y me asocio con el gobierno para hacer promoción, para hacer la venta, para tener servicios? No sé, muchas oportunidades puede haber. Entonces, en el entorno donde yo estoy, ¿cuáles políticas afectan a mi empresa? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos con el tema del salario. Entonces, que el salario mínimo subió hartísimo, que no subió, que esto, ¿cómo me afecta eso a mí en mi negocio? Yo no puedo estar ajeno a eso porque estoy en un sitio y estoy en un país donde hay normas y donde hay leyes. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta y por eso esas políticas del gobierno afectan lo que pueden afectar o pueden favorecer el crecimiento de mi negocio. Entonces, dentro de esas políticas hay varias. Entonces, la fiscal y tributaria, que es todo lo que tiene que ver con impuestos o con reducciones. Que vamos a favorecer a las cooperativas, que vamos a favorecer a los emprendimientos, que vamos a hacer, el gobierno puso unos rubros para hacer empréstitos a emprendimientos, que si los emprendimientos demuestran que tienen un factor para que garantice seguridad alimentaria en su región, a ese emprendimiento le van a dar más puntos para un empréstito. Entonces, todo eso lo tenemos que dar. Política tributaria. Ese emprendimiento no va a pagar impuestos. Ese emprendimiento, entonces, eso. ¿Cómo tengo que presentar mis cuentas? ¿Cómo es cuando ya me estoy legalizando? Seguridad jurídica y regulación. Entonces, hay normas en regulación. Entonces, ¿regulación de qué? De la leche, cómo se puede vender, muchísimas. Lo del ICA, todo eso son normas para los que tienen el sector pecuario. Hay una cantidad de normas del ICA, que los permisos, que todo eso son regulaciones estables. Estabilidad macroeconómica es mirar nuestro país, cómo está y cómo las políticas internacionales pueden afectarme a mí. Cómo ese libre comercio que llegue de todo el mundo, como sea maíz, pues cómo afectó las harineras y cómo ha sido difícil mantenerse en el mercado porque llega harinas supuestamente de muy altas calidades
de afuera con el comercio internacional. Entonces, todas esas políticas de comercio exterior, cómo nos están afectando, pero también cómo la podemos aprovechar si nos vamos a volver exportadores. Dice facilitación del comercio. Dice la simplificación de trámites. ¿Sí hay simplificación de trámites? Sí, sí hay. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos utilizar. Hay también molestias con algunos trámites, también hay molestias. Entonces, ¿qué lo podía sacar bueno de todo eso? Conocer cómo esos procesos afectan a mi unidad o mi idea de negocio. La inversión pública en infraestructura nos afecta hartísimo. Nos afecta que pongan un puente positiva o negativamente. Nos afecta que la carretera se caiga y dure caída porque no le hacen mantenimiento y se cayó un puente y duramos sin puente 4 meses. Así nos pasó a nosotros en nuestra región, en nuestra provincia el año pasado. De Málaga a Bucaramanga duró un puente caído 3 meses y no lo ponían y pues se encarecieron muchísimo las cosas. Además del aislamiento, porque pues toca dar una vuelta más larga, los fletes se pusieron más caros, entonces la inversión pública, la infraestructura es súper importante. Nos puede impactar positiva o nos puede impactar de forma negativa. Mecanismos de influencia. Entonces, dice, los gobiernos actúan como agentes mediante la producción de bienes o servicios. Entonces, cuando los gobiernos están asociados y participan en empresas o me ayudan a regular sectores o gremios, como por ejemplo el de los ganaderos. Y cómo esas políticas de influencia, esos gremios grandotes de la Federación Nacional de Ganaderos, la Federación Nacional de Cafeteros, y toman medidas que a veces nos afectan a nosotros, chiquiticos, que estamos naciendo y que estamos creciendo, porque entonces hacen regulación en precios, hacen regulación ellos allá. Entonces, ¿cómo esa influencia en los sectores me puede afectar o tengo que investigar cómo me puede favorecer? Entonces, en última me están diciendo, la competencia es la fuerza que que mueve negocios. Pensando en lo que le dijimos en la primera presentación de la competencia. Que las empresas tienen que estar pensando en crecer, en generar nuevos procesos, en reinvertirse, porque si no, nos vamos a morir. Si nosotros no usamos nuevos procesos de mercadeo, si nosotros no usamos nuevos procesos de comercialización y mercadeo, de nuevos procesos en la operatividad de cómo yo hago el día a día para sacar mi producto, estoy con tendencia a desaparecer del mercado. Por eso el título de la diapositiva dice nuevos procesos, nuevos negocios. Me están haciendo hoy les estoy haciendo una invitación a través de esa presentación donde vimos factores y variables. Puede haber muchos factores más y puede haber muchas variables más. Estamos hablando de los súper relevantes que nunca vamos a tener que dejar de tener en cuenta. Y a veces puede haber otros factores, pero que si yo dejo de estar pendiente de la tecnología, que si dejo de estar pendiente de la competencia, de lo que está pasando con el gobierno, de cómo están los precios, de cómo es el mercadeo, de cómo me voy a financiar, es posible que no logre salir con el negocio que yo tenía o con un nuevo negocio. La invitación es tener en cuenta esos procedimientos. Y con esto pues dejamos como la clase de hoy ya. ¿Cómo les ha ido con los otros instructores? Ya voy a dejar de grabar. Chicos, ¿cómo les ha ido? Pues bien, profe, Bien, pero excelente. ya no a clase así como la que da su merced. ¿Cómo?